El sol abrasador caía implacable sobre la tierra resquebrajada de aquel pequeño pueblo llamado Paraíso, un nombre que ahora sonaba como una burla cruel del destino. No quedaba ni un atisbo de la prosperidad que alguna vez pudo haber existido. La última lluvia se había convertido en un lejano recuerdo, evaporada por el tiempo y el calor inclemente, dejando tras de sí un paisaje de polvo, desesperanza y hambre. Antes de seguir con esta historia que te llegará al corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas sobre esta historia de lucha y esperanza. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo más relatos como este. El viento soplaba con un silbido lúgubre, colándose entre las grietas de las casas de adobe, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el aire pesado y seco. Pero no era solo el polvo lo que traía el viento, sino también el olor del sufrimiento, de la escasez, del estómago vacío. Era un aroma amargo, el perfume de la miseria, de los campos áridos donde nada crecía y de las noches en que el silencio solo era interrumpido por los gemidos de los niños hambrientos. En lo alto de una colina yerma, donde ni la más resistente de las plantas lograba aferrarse a la vida, un hombre se arrodillaba con la mirada perdida en el cielo abrasador. Sus manos, ásperas y curtidas por el trabajo, se entrelazaban con fuerza, como si al apretarlas con desesperación pudiera atraer la compasión divina. Su aliento era entrecortado, su voz apenas un susurro ahogado por la angustia. «Mi Dios, escúchame», murmuró con el corazón encogido. «No te imploro por mí, Señor, sino por mis hijos, lloran de hambre y ya no sé qué hacer». Cada palabra era un lamento cargado de impotencia, una súplica lanzada a un cielo que parecía indiferente, un grito mudo en medio de una tierra que se desmoronaba bajo sus pies. Domingo era un hombre de campo, un campesino de alma noble y fe inquebrantable. Desde siempre había creído que Dios jamás abandona a los suyos, que su misericordia llega incluso en los momentos más oscuros. Pero ahora, en medio de tanta desolación, su corazón se sentía más pesado que nunca, como si cada día de lucha y sufrimiento le estuviera arrebatando un poco de su esperanza. Detrás de él, en la humilde vivienda de adobe que con tanto esfuerzo había construido, su esposa, Carmela, yacía sobre una vieja estera de paja. Su cuerpo frágil temblaba con fiebre, su respiración era entrecortada, y sus ojos hundidos reflejaban el peso del hambre y la enfermedad. El tiempo y la miseria le habían robado el brillo de la mirada, dejándole solo el reflejo del dolor y la preocupación. En un rincón de la pequeña casa, los dos hijos de la pareja, Benito y Rosario, observaban a su padre con una mezcla de temor y tristeza. Sus rostros, manchados por el polvo del día, tenían rastros de lágrimas secas que ya no podían derramar. Rosario, la menor, apenas podía mantenerse erguida. Sus delgados brazos rodeaban su vientre hinchado por la desnutrición, como si tratara de calmar el hambre con un abrazo propio. «Papá», su voz era un hilo de aire, un murmullo quebradizo que apenas podía escucharse. «¿Hoy vamos a comer?» Domingo sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos por un instante, no porque no quisiera ver la mirada de su hija, sino porque el dolor de su pregunta era demasiado para soportarlo. Con pasos pesados, caminó hasta la despensa, un rincón oscuro de la casa donde guardaban lo poco que tenían. Se arrodilló frente a un viejo saco de maíz seco, lo tomó con ambas manos y lo sacudió con la esperanza de encontrar algo más que migajas. Pero cuando inclinó la bolsa, solo un pequeño puñado de granos cayó en su palma. Nada más. Respiró hondo. No podía derrumbarse. No delante de sus hijos. Apretó los dientes, se puso de pie y, con voz firme, les prometió: «Esta noche traeré comida para ustedes». No había duda en sus palabras, aunque en su corazón aún no tenía respuesta sobre cómo lograrlo. Pero no podía permitirse dudar. Se colocó su viejo sombrero de paja, salió de la casa con determinación y emprendió el camino. Sus pasos eran firmes, pero su pecho estaba oprimido por la angustia. Con el sol golpeándole la espalda y el polvo alzándose bajo sus pies descalzos, descendió por el camino de tierra que lo llevaría hasta la plaza central de Paraíso. En el mercado, quizás, encontraría una oportunidad, una respuesta o un milagro. El mercado estaba más desolado de lo habitual. Las calles polvorientas, que antes rebosaban de comerciantes y compradores, ahora parecían un reflejo de la escasez que azotaba a todos. Aun así,
El aire estaba impregnado del tentador aroma del pan recién horneado y de la dulzura de las frutas maduras, un contraste cruel con el vacío en el estómago de Domingo. El hambre le hizo retorcer las entrañas, pero no se detuvo. No podía permitirse flaquear. Caminó entre los pocos puestos que aún resistían la crisis y se dirigió directamente hacia el hombre que poseía casi todo lo que quedaba en el pueblo, don Amaro. Era el dueño de las mejores tierras, de los graneros más llenos y de los pocos rebaños que aún podían alimentar a una familia. Mientras los demás luchaban contra la miseria, él seguía prosperando, intocable ante la desgracia que consumía a los demás. Domingo se quitó el sombrero, un gesto de respeto y súplica, y juntó las manos con humildad. «Necesito ayuda». El acaudalado terrateniente, un hombre corpulento de mirada fría y porte arrogante, lo observó con desdén. Su sola presencia imponía miedo. Un silencio incómodo se apoderó del mercado. Algunas personas que pasaban por ahí se detuvieron a observar la escena. La miseria de un hombre siempre era un espectáculo para los curiosos. Don Amaro inclinó levemente la cabeza y dejó escapar una sonrisa ladeada, burlona, como si la súplica de Domingo le divirtiera. «Domingo, Domingo, ¿cuántas veces te lo he dicho?», dijo con voz pausada, disfrutando el momento. «En esta vida, quien no paga, no come». Domingo sintió la garganta seca. Trató de tragar su orgullo, con la voz firme, insistió. «Solo un poco de arroz, un puñado de frijoles». Pero el hacendado simplemente cruzó los brazos y con un gesto indiferente señaló un rincón de la plaza. Allí, sobre la tierra polvorienta, había un montón de restos de verduras podridas, descartadas como basura. «Si quieres comida», dijo con tono mordaz, «busca entre las sobras de los cerdos». Las risas explotaron entre los que presenciaban la escena. Murmullos burlones recorrieron el mercado. Algunos se tapaban la boca para disimular su diversión, otros reían sin pudor. Domingo sintió su sangre hervir. Un calor ardiente le subió por el cuello. Durante un instante, el deseo de gritar, de exigir dignidad, de enfrentarse a la injusticia, le invadió el pecho. Pero entonces, como un destello en su mente, vio los rostros de sus hijos. Rosario, con su voz débil, preguntando si habría comida. Carmela, respirando con dificultad. Respiró hondo. Tragó su furia. Bajó la cabeza y se dio la vuelta, alejándose sin pronunciar una sola palabra. La humillación ardía en su alma como una herida abierta, pero todavía le quedaba algo más fuerte que el orgullo, la fe. Y con eso, seguiría adelante. Domingo regresó a casa al atardecer, con pasos lentos y el alma cargada de preocupación. Sabía que su regreso no traía alivio ni buenas noticias, y cada metro que avanzaba hacia su humilde hogar le pesaba más en los hombros. La brisa fría de la noche comenzaba a arrastrar el polvo del camino, y el cielo, teñido de tonos rojizos, parecía despedir otro día de sufrimiento. Al cruzar la puerta de la choza, lo primero que vio fue a Carmela, aún más pálida que en la mañana. Su cuerpo frágil temblaba por la fiebre, y sus labios resecos apenas se movieron cuando susurró con voz débil. «Domingo, nuestros hijos, ¿conseguiste comida?». Sus ojos suplicaban por una respuesta que él no podía darle. Domingo se acercó a ella, tomó su mano delgada y fría entre las suyas, intentando transmitirle un poco de calor y esperanza. «Dios proveerá, mi querida», susurró con ternura, aunque en el fondo su corazón se retorcía con incertidumbre. Un sollozo repentino rompió el silencio. Benito, su hijo mayor, no pudo contener más el peso de la desesperación. Sus puños se cerraron con rabia, sus labios temblaban al hablar. «Si Dios existe», murmuró con la voz quebrada. «¿Por qué no hace nada?». Las palabras fueron como una daga clavándose en el pecho de Domingo. Sintió el golpe en lo más profundo de su ser. «Benito, Dios nunca nos abandona», respondió con voz serena, aunque su alma estaba llena de angustia. «Él ve nuestro sufrimiento. ¿Entonces por qué no nos ayuda?», interrumpió el niño, con los ojos ardiendo de frustración. «Rosario tiene hambre, mamá está enferma, y tú solo rezas». El silencio se hizo pesado. Domingo cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. La impotencia le quemaba el pecho, pero no podía dejar que sus hijos lo vieran flaquear.
Se arrodilló en el suelo de tierra y extendió los brazos, llamando a Benito y Rosario a su lado. «Vengan, vamos a orar juntos». La noche descendió sobre Paraíso con su manto de oscuridad y viento helado. Dentro de la pequeña choza, la familia se reunió en un círculo de fe y necesidad. Carmela gemía en la penumbra, presa de la fiebre, mientras Domingo, con sus hijos a su lado, se arrodillaba con el alma expuesta ante el cielo. Cerró los ojos y, con todo el peso de su corazón, elevó su súplica. «Mi Dios, solo soy un hombre, no soy digno de pedir nada para mí, pero mis hijos, mi esposa». Su voz se quebró. No pudo seguir. Unas lágrimas gruesas y ardientes rodaron por su rostro, cayendo en la tierra seca como gotas de desesperación. «No permitas que pasen hambre». El viento sopló con más fuerza, estremeciendo las paredes de la choza. En la inmensidad de la noche, en medio de aquel silencio solemne, parecía que la misma tierra escuchaba su dolor. El cielo estaba cubierto de nubes, pero entonces, por un instante, un resquicio se abrió entre ellas, y un único rayo de luz descendió hasta tocar el suelo. Todo quedó en calma. A la mañana siguiente, algo estaba por cambiar. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Domingo abrió los ojos. Su cuerpo dolía de tanto haber permanecido arrodillado, pero dentro de él algo era diferente. Sin saberlo aún, un milagro estaba a punto de comenzar. El amanecer trajo consigo un tenue resplandor que se filtraba por las rendijas de la choza. Domingo despertó con el cuerpo aún adolorido por la noche en vela y el peso de las preocupaciones que lo atormentaban. A su lado, Benito y Rosario seguían dormidos. Sus pequeños rostros reflejaban la fragilidad del hambre y el cansancio acumulado. Por un momento, los observó en silencio, con el corazón apretado. No podía fallarles. Suspiró, preparándose para otro día de lucha. Se puso de pie con determinación y caminó hacia la puerta, listo para salir en busca de alimento, aunque no tuviera la menor idea de dónde encontrarlo. Pero cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo por un instante. Allí, justo en la entrada de la casa, había un saco de comida. Domingo parpadeó, incrédulo. Su mirada recorrió el bulto de tela gruesa, atado con un nudo firme. Su pecho comenzó a latir con fuerza. ¿Quién lo había dejado? ¿De dónde había salido? Con manos temblorosas, se arrodilló y tiró del nudo con cuidado. Al abrir el saco, el aire se llenó con el inconfundible aroma del maíz seco y el pan fresco. Dentro, encontró frijoles, maíz, trozos de carne salada y pan todavía tierno, como si hubiera sido horneado esa misma mañana. «Carmela, niños, vengan rápido», llamó con la voz entrecortada por la emoción. Benito y Rosario salieron corriendo, frotándose los ojos adormilados. Al ver el saco repleto de comida, sus miradas se iluminaron con una chispa de esperanza que hacía tiempo no brillaba en ellos. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó Rosario con voz temblorosa, como si temiera que fuera solo un sueño. Domingo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Es un milagro». Desde la cama, Carmela, débil pero consciente, giró la cabeza con esfuerzo. Sus ojos reflejaban sorpresa y desconcierto. «Domingo, ¿de dónde vino esto?». Él no tenía respuestas. No había visto a nadie, no había escuchado pasos en la noche. Solo sabía que, de alguna manera, su oración había sido escuchada. Esa noche, por primera vez en meses, la familia comió sin la sombra del hambre acechándolos. Rosario devoró su pan con avidez hasta que, saciada y exhausta, se quedó dormida con una expresión de paz en el rostro. Benito, sin embargo, no pudo disfrutarlo de la misma manera. Aún desconfiado, se sentó junto a su padre, mirando fijamente hacia la puerta con el ceño fruncido. «Papá, ¿quién nos dejó esta comida?». Domingo suspiró, sintiendo el peso de la duda en su propio corazón. «No lo sé, hijo, pero Dios obra de maneras que no siempre entendemos». Benito frunció los labios, pensativo. «¿Y si es un truco? ¿Y si alguien quiere algo a cambio?». Domingo no respondió de inmediato. En el fondo, la misma inquietud rondaba su mente. ¿Sería realmente un acto de bondad desinteresada? ¿O era el comienzo de una deuda que aún desconocía? Esa noche, cuando todos se durmieron, decidió mantenerse en vela.
Se acomodó cerca de la puerta, con la vista fija en la oscuridad del exterior. Si alguien había dejado ese saco, tal vez volvería. Y Domingo estaría ahí para descubrir la verdad. La noche envolvía la aldea en una negrura absoluta, interrumpida solo por el murmullo del viento que se colaba entre las casas, haciendo que los techos de paja crujieran con cada ráfaga. Domingo, con los sentidos agudizados por la incertidumbre, se mantuvo en vela. Su corazón latía con fuerza, bombeando adrenalina por sus venas. Entonces, algo lo hizo contener la respiración. Un sonido. Pasos suaves deslizándose sobre la tierra seca. Con el cuerpo tenso, se incorporó lentamente, acercándose a la pequeña ventana de la choza. A través de la rendija vio una sombra moverse en la penumbra, deslizándose frente a su casa con una agilidad casi irreal. Sus músculos se tensaron. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué quería? Con decisión, avanzó hacia la puerta, dispuesto a enfrentar al misterioso visitante. Pero antes de que su mano alcanzara la madera, un resplandor tenue iluminó el camino. Domingo se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos, observando aquella luz inexplicable. Y entonces, la sombra desapareció. Cuando el amanecer rompió la oscuridad, un nuevo saco de comida aguardaba en la entrada de su hogar. Los días pasaron, y el milagro continuó repitiéndose. Cada mañana, al abrir la puerta, encontraba un saco lleno de trigo, frijoles, pan y carne. Nada faltaba. La comida llegaba con una precisión sobrenatural. Carmela, que había estado al borde de la muerte, comenzó a recuperar fuerzas. Su fiebre disminuía, sus mejillas recuperaban algo de color. Benito y Rosario ya no parecían espectros de hambre. Sus risas, antes extinguidas, regresaban a la casa como un eco de tiempos mejores. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, como un susurro persistente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Los rumores crecieron en el pueblo. Algunos aseguraban que era un granjero arrepentido, tal vez alguien que había encontrado remordimiento en su corazón. Otros creían que se trataba del sacerdote del pueblo vecino, actuando en secreto para ayudar a los necesitados. Pero nadie tenía pruebas, nadie podía afirmar nada con certeza. Domingo, sin embargo, no podía olvidar lo que había presenciado aquella noche. La sombra. El resplandor. El misterio se había arraigado en su mente como una espina imposible de ignorar. ¿Era un hombre? ¿Un espíritu? ¿Algo más allá de la comprensión humana? Esa noche, decidido a resolver el enigma de una vez por todas, se preparó para vigilar. Cuando Carmela y los niños se durmieron, apagó la lámpara, se apoyó contra la pared y mantuvo los ojos fijos en la entrada. El silencio del pueblo era absoluto, roto solo por el silbido del viento que barría el camino de tierra. Las horas avanzaron lentamente, y nada sucedía, hasta que un sonido rompió la quietud. No eran pisadas comunes. Eran ligeras, casi etéreas. Domingo se estremeció. Algo diferente se acercaba. Con cautela, se aproximó a la ventana y miró a través de la rendija. Allí estaba. Una figura alta y esbelta se movía con una gracia que no parecía humana. Se deslizaba por el camino como si flotara sobre la tierra. La sensación de irrealidad le erizó la piel. El visitante se detuvo justo frente a su casa. Domingo contuvo el aliento. Entonces, ante sus propios ojos, la sombra se inclinó y dejó un nuevo saco de comida en la entrada. Un resplandor suave envolvió el lugar por un instante, iluminando el suelo polvoriento con una luz imposible. El corazón de Domingo latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor de guerra. Esto no era obra de un hombre. Intentó fijar la vista para captar más detalles, pero en un parpadeo, la figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Domingo sintió las manos temblorosas al apoyarse contra la puerta. ¿Qué acababa de presenciar? A la mañana siguiente, el pueblo se sumió aún más en el misterio. Y Domingo supo que no podía esperar más. Esa noche, cuando la sombra regresara, él estaría listo para enfrentarse a ella. No importaba qué o quién fuera, esta vez hablaría con el visitante. La pregunta martilleaba en su mente sin descanso. ¿Quién era el visitante nocturno? Intentó actuar con normalidad, ayudando a Carmela a comer,
compartiendo juegos con Benito y Rosario, tratando de esbozar sonrisas para no preocuparlos. Pero en el fondo, su cabeza estaba lejos de allí. Sus pensamientos giraban en torno a la figura que dejaba la comida cada noche. Cuando el sol comenzó a sumergirse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y violeta, Domingo salió de casa. Caminó lentamente hasta la entrada del pueblo, donde el viento frío empezaba a soplar, presagio de la noche que se avecinaba. Allí, en su mismo rincón de siempre, encontró a don Aurelio, el anciano del pueblo, sentado en su vieja silla de madera. Como de costumbre, masticaba un trozo de tabaco con parsimonia, observando el mundo con sus ojos arrugados por el tiempo. «Algo te preocupa, Domingo», dijo sin siquiera voltear la cabeza, como si pudiera leer su alma con solo sentir su presencia. Domingo vaciló un momento, eligiendo sus palabras con cautela. «La comida», comenzó, meditando cada sílaba. «Sigue apareciendo cada mañana, pero nadie sabe quién la deja». Don Aurelio frunció el ceño. Luego escupió en el suelo antes de mirarlo con ojos sabios y cansados. «¿Y tú quieres saber la verdad?». Domingo asintió lentamente. El viejo suspiró, desviando la mirada hacia el horizonte teñido de rojo. «No todo milagro necesita explicación, muchacho», dijo con voz grave. «A veces, Dios nos da un regalo y lo único que debemos hacer es aceptarlo». Domingo apretó los labios. Entendía las palabras del anciano, pero algo en su interior le decía que necesitaba verlo con sus propios ojos. Esa noche, una vez más, se prepararía para esperar. Pero esta vez, actuaría. El tiempo parecía arrastrarse con lentitud insoportable. Domingo se sentó en el suelo, cerca de la puerta, con los ojos clavados en la oscuridad. Su respiración era contenida, sus sentidos estaban en alerta máxima. El viento aullaba, haciendo que la casa entera crujiera en el silencio de la noche. Y entonces, lo sintió. El mismo sonido. «Sabe, claro, casi irreal». Domingo contuvo el aliento. La presencia estaba allí otra vez. Lentamente, se levantó y miró por la rendija de la puerta. Y la vio. Alta. Imponente. La sombra se deslizaba en la penumbra con una gracia antinatural, como si no perteneciera a este mundo. Pero esta vez, Domingo no esperó. Con un movimiento rápido, abrió la puerta de golpe y salió. El visitante se detuvo abruptamente. El resplandor que lo rodeaba pareció intensificarse por un instante. Domingo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero ignoró el miedo. Su corazón martilleaba con fuerza en su pecho. «Espera», llamó con voz firme. La figura se giró lentamente. Domingo contuvo la respiración. La noche era oscura, pero el resplandor que emanaba del visitante era innegable. Una luz tenue y serena lo envolvía, iluminando la tierra polvorienta a su alrededor. El viento cesó. El tiempo pareció detenerse. Su mente se llenó de preguntas. ¿Era un hombre? ¿Un espíritu? ¿Algo más? Respiró hondo, reuniendo todo el valor que le quedaba. «¿Quién eres?». Su voz salió más débil de lo que esperaba. El visitante no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, como si lo estudiara en silencio. Y entonces, sin previo aviso, dio un paso adelante. Domingo sintió que su piel se erizaba, pero lo que vino después lo dejó sin aliento. Un calor suave lo envolvió, cálido y reconfortante, como si una presencia invisible lo estuviera sosteniendo. Finalmente, el visitante habló. «No tienes por qué temer». Su voz era profunda, pero al mismo tiempo serena, cargada de una paz indescriptible. Domingo abrió los ojos con asombro. Había algo en aquella voz, en aquel tono, que hizo que su corazón quisiera arrodillarse allí mismo. «¿Fuiste tú quien trajo la comida?», preguntó con un hilo de voz. El visitante no respondió de inmediato. Solo lo miró con una expresión indescriptible. Una mirada llena de amor, de compasión, de algo que iba más allá de este mundo. Domingo sintió que sus piernas flaqueaban. Algo dentro de él le decía que estaba frente a algo sagrado. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me estás ayudando?». El visitante suspiró suavemente. Y entonces, lo imposible sucedió.
Las sombras a su alrededor se disolvieron. La luz creció, envolviendo su figura por completo. Y ante los ojos de Domingo, dos alas inmensas y resplandecientes se desplegaron. Domingo cayó de rodillas. Su corazón latía desbocado. Apenas podía respirar. Allí, frente a él, estaba un ángel. Una criatura celestial, brillante como el mismo sol, con sus alas majestuosas cubriendo la noche oscura con un resplandor divino. Sus ojos eran como llamas suaves, pero no quemaban. Solo transmitían paz. El ángel sonrió, y su voz llenó el aire como un cántico. He sido enviado por el Señor. Domingo sintió las lágrimas rodar por su rostro sin control. Dios. Él me escuchó. El ángel asintió con dulzura. Él siempre escucha, y conoce el corazón de los justos. Tú mantuviste tu fe, Domingo, incluso cuando todo parecía perdido. No te rebelaste. No cediste al odio. Tu amor por tu familia y tu confianza en el Altísimo tocaron el corazón de Dios. Domingo sollozó con fuerza. Todas aquellas noches de sufrimiento, todas las oraciones que creyó perdidas en el viento. Dios siempre había estado allí. El ángel continuó. Por eso él envió provisión, para que supieras que nunca estuviste solo. Domingo levantó el rostro, bañado en lágrimas. ¿Y ahora, qué debo hacer? El ángel le sonrió con ternura. Comparte este milagro. Enseña a tu pueblo que Dios no los ha abandonado. Que la fe verdadera mueve los cielos. Domingo asintió, con un nudo en la garganta. La luz alrededor del ángel comenzó a intensificarse. Ahora debo partir, dijo con voz serena. Pero recuerda esto, Dios nunca olvida a sus hijos. El viento sopló suavemente. Y en un abrir y cerrar de ojos, el ángel desapareció. Domingo permaneció de rodillas en el suelo, sintiendo su corazón latir con una fuerza nueva. Y en su alma, solo quedó la certeza de que el cielo lo había escuchado. Se dirigió a mí con una voz que llenó el aire de paz. Los murmullos comenzaron a recorrer la multitud. Algunos aldeanos se miraban incrédulos, otros murmuraban entre dientes, y unos cuantos parecían aferrarse a cada palabra de Domingo como si fueran agua en medio del desierto. ¿Un ángel?, preguntó alguien entre la multitud. ¿Y qué te dijo? Domingo respiró hondo y dejó que su voz resonara con firmeza. Me dijo que Dios nunca nos ha olvidado, que nuestra fe, incluso en los tiempos más oscuros, es lo que mueve los cielos, que las oraciones no caen en el vacío. Señaló a su alrededor, al pueblo cansado, a las tierras secas, a los rostros marcados por la necesidad. Este milagro no es solo mío, es nuestro. Es la prueba de que no estamos solos. Los aldeanos se quedaron en silencio. Algunos comenzaron a llorar en silencio, otros apretaban los puños con emoción. Fue entonces cuando una voz quebrada rompió el momento. Pero, ¿y si la comida deja de llegar? Domingo los miró con determinación. Entonces, sabremos que hemos recibido la fuerza para seguir adelante. Que si Dios nos sostuvo hasta ahora, nos seguirá sosteniendo. Y en ese instante, algo cambió en el aire. No era el fin del hambre ni el final de sus problemas, pero algo más profundo había nacido en el corazón de su gente. Un aire de asombro se instaló entre los aldeanos, quienes no podían creer lo que veían. El hombre que había sido símbolo de avaricia y desdén, ahora se arrodillaba, humillado, reconociendo su error. Los ojos de todos estaban fijos en él, como si intentaran comprender lo que acababa de suceder. Domingo observó con una mezcla de sorpresa y compasión. Su corazón latía con fuerza, no solo por el milagro que había experimentado, sino por el asombroso cambio que presenciaba frente a él. Don Amaro, el hombre que representaba la dureza de la vida que muchos habían enfrentado en el pueblo, ahora estaba pidiendo perdón. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?, preguntó un aldeano, aún incrédulo. Don Amaro levantó la cabeza, mirando a cada uno de ellos, y por primera vez en su vida, parecía vulnerable. Sí, respondió con voz quebrada. A partir de este día, mis graneros serán para todos. Nadie más pasará hambre. He sido ciego, pero ahora veo. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Nadie sabía cómo reaccionar.
Algunos no podían creer que el hombre que siempre había tenido todo a sus pies, el que había pisoteado a los más débiles, ahora estuviera ofreciendo lo poco que había guardado con tanto afán. Domingo se acercó lentamente a don Amaro, con una calma que sólo quien ha vivido el sufrimiento puede tener. Miró al terrateniente a los ojos, con compasión, pero también con una profunda gratitud. Dios toca los corazones de aquellos que están dispuestos a abrirse. Hoy, no solo tú has sido tocado por la luz, sino también todo este pueblo. A veces, la grandeza no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que es capaz de dar. Don Amaro asintió con un gesto de entendimiento. Su rostro, antes endurecido por la avaricia, ahora mostraba una expresión de humildad. Desde ese día, algo extraordinario comenzó a suceder en el pueblo del paraíso. Los aldeanos ya no veían el futuro con desesperanza. La luz que una vez los había abandonado, regresó, no solo en forma de comida, sino también en el corazón del pueblo. La comunidad se unió, y la alegría que había sido desterrada por la tristeza y la lucha, comenzó a brotar de nuevo. La tierra, aunque aún árida, no parecía tan fría. El viento, que antes traía solo polvo y desesperación, ahora traía consigo un suspiro de esperanza. El paraíso, que había sido un lugar de sufrimiento, se transformó en un verdadero hogar, donde la fe y el amor volvieron a reinar. Y así, con cada paso que daban, los aldeanos entendieron una verdad fundamental, que, cuando el corazón se abre a la bondad, los milagros pueden transformar no solo vidas, sino toda una comunidad. El milagro de la comida había sido solo el principio de un cambio mucho más profundo. Domingo comprendió que Dios no solo había proveído para satisfacer el hambre, sino que había utilizado ese momento para enseñar a todo un pueblo la importancia de la solidaridad, la fe y la generosidad. La verdadera transformación no ocurrió simplemente con la aparición de los sacos de alimentos, sino con el despertar de corazones dispuestos a compartir, a dar sin esperar nada a cambio. A partir de entonces, el paraíso dejó de ser solo un nombre y se convirtió en un reflejo del verdadero propósito divino, ser un lugar donde la humanidad y la compasión florecieran. Domingo, con su fe inquebrantable, se convirtió en un faro de esperanza para los demás, un testimonio vivo de que los milagros no solo cambian las circunstancias, sino también los corazones. Y aunque la vida siguió su curso, marcada por las estaciones y los ciclos de la tierra, el legado de lo aprendido perduró. En cada gesto de bondad, en cada oración susurrada por la tarde, en cada trozo de pan compartido entre los vecinos, estaba presente el eco de la lección que Domingo había comprendido con claridad. Dios escucha hasta la oración más silenciosa, y cuando Él responde, no solo alimenta el cuerpo, sino que transforma el alma. La historia de Domingo se siguió contando por generaciones, un recordatorio de que las verdaderas bendiciones no siempre son materiales, sino espirituales, y que la fe, la esperanza y el amor son las fuerzas que realmente sostienen a las personas. Si te ha tocado esta historia y crees en el poder de la fe, la esperanza y el amor, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal para más historias que inspiran. Comparte este mensaje de luz con todos y que nunca olvidemos las bendiciones que realmente importan.